Recuerda Little Man, la comedia escandalosa en la que Marlon Wayans interpretaba a un ladrón de joyas disfrazado de bebé. Era absurda, extrañamente hilarante, y estaba llena de rostros conocidos como Tracy Morgan, Kerry Washington y el legendario John Witherspoon. Pero 2 décadas después, las verdaderas sorpresas no están en la trama, sino en dónde terminaron estos actores. Uno es ahora un importante productor ganador del Emmy. Otro regresó a la comedia tras sobrevivir a una lesión cerebral traumática. Un actor muy querido falleció de manera inesperada, y otro favorito de los fans está preparando un regreso impactante en Scary Movie 6. Algunos envejecieron con elegancia, otros desaparecieron por completo. ¿Y unos pocos? Hoy ni siquiera los reconocerías. Veamos qué fue lo que realmente pasó con el elenco de Little Man. Marlon Wayans, como Calvin. Algunos son verdaderamente irreconocibles, y pocos más que Marlon Wayans en Little Man, un papel que exigió no solo comedia física, sino una transformación digital total. En la película de 2006, interpretó a un ladrón de joyas disfrazado de bebé, con su cabeza real injertada en un cuerpo de tamaño infantil mediante CGI. Fue absurdo, divisivo e imposible de olvidar. 2 décadas después, Wayans sigue haciendo referencia al genio surrealista de ese papel y sosteniendo una carrera construida sobre la audacia, la lealtad familiar y una ética de trabajo sin disculpas. Para 2026, Marlon Wayans es uno de los últimos verdaderos multitarea de Hollywood. Ha actuado, escrito, producido y encabezado grandes proyectos de streaming en Netflix y HBO Max. Ha pasado de comedias parodia como Scary Movie y 50 Shades of Black a dramas inesperados, como su papel en Respect como el primer esposo abusivo de Aretha Franklin. Pero no es solo la pantalla lo que lo define. Sus giras de stand-up siguen agotando entradas en todo el país, y tras su primer especial de Netflix Woke-ish, lo continuó con You Know What It Is, convirtiendo su crianza caótica y la fama en comedia cruda y afilada. La vida personal de Wayans, sin embargo, también ha acaparado atención. Su larga relación con Angela Zachary terminó hace años y, en 2023, expresó públicamente su apoyo a su hijo transgénero, recibiendo elogios y críticas por igual. También se ha mantenido muy unido a su familia, con hermanos como Sean y Keenan colaborando con él en libros, caricaturas y giras en vivo. Pero no todos los titulares han sido celebratorios. A finales de 2025, Wayans se vio envuelto en una disputa viral con 50 Cent por el docuserie de Diddy The Reckoning. Lo que comenzó como un comentario se convirtió en memes, insultos y un casi conflicto legal, hasta que sus hermanos intervinieron y le dijeron sin rodeos, «Deja en paz a tipos a los que les dispararon 9 veces». Incluso ahora, a los 53, Marlon Wayans no ha bajado el ritmo. En entrevistas sigue usando metáforas de Voltron y llama a Keenan el padrino de su dinastía cómica. Se refiere al clan Wayans como cucarachas, siempre hay más saliendo. Y con nuevos acuerdos de streaming, más stand-up y rumores de Scary Movie 6, no se equivoca. Sean Wayans como Daryl. Sean Wayans pudo haber protagonizado Little Man como Daryl, un esposo serio atrapado en una extraña trama de secuestro de bebé, pero en la vida real ha sido todo menos convencional. Aunque la película fue duramente criticada por su absurdo digital, Sean se mantuvo firme junto a sus hermanos, defendiéndola como un experimento salvaje de comedia que empujaba los límites. No era su primer roce con la controversia. Cuando Little Man se estrenó, ya se había convertido en una figura polarizante en Hollywood gracias a éxitos provocadores como Scary Movie y White Chicks. Pero después de Dance Flick en 2009, Sean se alejó silenciosamente de Hollywood. Para la mayoría de los fans, simplemente desapareció. Entre bambalinas, sin embargo, nunca estuvo inactivo. En entrevistas, Sean ha admitido que necesitaba espacio para ser padre primero. Comparte 3 hijos, 2 hijas y un hijo, con la entrenadora fitness Úrsula Alberto. Aunque ya no están juntos,
Ambos siguen comprometidos con la crianza compartida. Es ferozmente reservado con sus hijos, pero ocasionalmente publica homenajes emotivos. En 2023 escribió: Mi hermosa hija @Ilia Wayans. Hoy cumple 21. Estoy orgulloso de ti y no puedo esperar para celebrarte. Mientras muchas exestrellas persiguen relevancia, Shawn optó por la vida real. Llevar y recoger a los niños de la escuela, cumpleaños y parrilladas familiares. Aún así, la comedia nunca estuvo lejos. En los últimos años, Shawn regresó a sus raíces con presentaciones discretas de stand-up, reencontrándose con el público en clubes íntimos de todo el país. Actuó en lugares como Spokane y Phoenix, evitando deliberadamente el foco que alguna vez definió su ascenso. Pero 2024 marcó un punto de inflexión. Marlon anunció el tan esperado regreso de la franquicia Scary Movie, con los hermanos originales nuevamente al mando. Por primera vez en casi 2 décadas, Shawn, Marlon y Keenen estaban oficialmente desarrollando Scary Movie 6. A los 55, Shawn Wayans en 2026 luce más delgado, más canoso y mucho más introspectivo que los roles fiesteros y bromistas que encarnó en el pasado. Ha mantenido un perfil bajo en las alfombras rojas, y algunos fans ni siquiera lo reconocieron cuando hizo una aparición sorpresa en el escaparate de comedia de Netflix en 2025. Pero para quienes crecieron citando sus líneas y viendo sus sketches, verlo regresar no es solo nostalgia, es un alivio. Kerry Washington como Vanessa. En Little Man, Kerry Washington interpretó a Vanessa, la esposa cariñosa pero despistada del personaje de Shawn Wayans, que adopta sin saberlo a un ladrón de joyas disfrazado de bebé. Fue una de sus primeras incursiones en la comedia física y, pese a la paliza crítica que recibió la película, sigue siendo uno de sus papeles más reconocidos internacionalmente. En 2025, Washington admitió en una entrevista que Little Man hace que la detengan en el extranjero más que sus dramas nominados al Emmy. Sorprende a la gente, dijo. Pero a los fans de otros países les encanta esa película. Los Wayans tienen alcance global. Pero la Kerry Washington de 2026 es casi irreconocible respecto a la mujer de Little Man. En la última década, se ha redefinido como una poderosa productora, activista y actriz de múltiples géneros. Su papel como Olivia Pope en Scandal consolidó su estatus como una de las protagonistas más respetadas de la televisión, y luego ganó un Emmy Primetime como productora de Live in Front of a Studio Audience. Más recientemente, protagonizó a la mayor Charity Adams en The 688 de Tyler Perry y actualmente está filmando Knives Out 3, Wake Up Dead Man de Rian Johnson. Detrás de cámara, Washington ha construido un imperio formidable con su productora Simpson Street, respaldando proyectos que centran voces negras y relatos subrepresentados. En 2023, sus memorias revelaron verdades personales largamente guardadas, incluido descubrir en la adultez que fue concebida por donación de esperma, lidiar con problemas de imagen corporal y sobrevivir a traumas de la infancia. Su franqueza recibió amplios elogios y un respeto renovado. Ahora con 49 años, Kerry Washington equilibra su carrera con su matrimonio con el exjugador de la NFL Nnamdi Asomugha y la crianza de 3 hijos, John Witherspoon, como Pops. En Little Man, John Witherspoon retomó un tipo de personaje muy familiar para él, la figura mayor ruidosa, desconfiada y con opiniones tan contundentes como hilarantes. Interpretó a Pops, el vecino gruñón que desde el primer momento sospecha que algo no anda bien con el ladrón de joyas de tamaño bebé que vive al lado. Era Witherspoon en estado puro. Grandes expresiones faciales, remates perfectamente medidos y esa forma inconfundible de decir las frases que hacía gracioso hasta el comentario más simple. No solo interpretaba a un personaje, anclaba el caos con sentido común callejero, exactamente como lo había hecho durante años en The Wayans Bros.
Para cuando Little Man se estrenó en 2006, Witherspoon ya estaba firmemente establecido como una de las figuras paternas más queridas de la comedia. Para los fans, siempre fue Pops. Desde Friday hasta The Boondocks y The Wayans Bros., tenía una voz como ninguna otra, gestos que se sentían a una cuadra de distancia y un ritmo nacido directamente de sus años en el stand-up. Cuando murió de manera repentina en 2019, a los 77 años, la ola de dolor fue enorme. Ice Cube, Marlon Wayans, Regina King y muchos otros lo despidieron públicamente. Su hijo Jota de Witherspoon escribió: «Fue mi mejor amigo y mi ídolo. No era solo que hiciera reír a la gente, era que se sentía como familia». Para muchos espectadores negros, Pops no era solo un papá de la televisión, era el papá de la televisión. En 2026, John Witherspoon sigue siendo profundamente extrañado. Sus escenas clásicas de Friday y The Boondocks circulan constantemente en Internet. Clips de su stand-up, sus cameos desbordados, sus gritos con sus hijos televisivos. Nunca pasan de moda. Su papel en Little Man no fue el más grande de su carrera, pero fue inconfundiblemente suyo. Nadie más podría haber interpretado a Pops así, y nadie jamás lo hará. Tracy Morgan como Percy. En Little Man, Tracy Morgan interpretó a Percy, el ayudante hilarantemente confundido del criminal en miniatura Calvin, encarnado por Marlon Wayans. Sus reacciones descontroladas y su energía improvisada le dieron a la película algunas de sus frases más memorables. Para 2006, Morgan ya era un peso pesado de la comedia gracias a Saturday Night Live y 30 Rock, pero Little Man demostró su capacidad para entregarse por completo al humor físico más absurdo. Casi 2 décadas después, su rostro ha cambiado, más delgado, más envejecido, a veces marcado por el cansancio, pero su voz y su timing siguen siendo inconfundibles. Desde Little Man, Morgan ha sobrevivido a experiencias que pudieron haber acabado con su carrera o con su vida. Un devastador accidente automovilístico en 2014 le dejó una pierna rota, costillas fracturadas y una lesión cerebral traumática. Estuvo en coma durante más de una semana. Su recuperación fue larga, dolorosa y muy pública. Más tarde bromeó sobre ello en su especial de Netflix de 2017 Staying Alive. Pero el trauma fue profundo. En ese accidente, perdió a su amigo James McNair. Demandó a Walmart y, según se informó, llegó a un acuerdo cercano a los $90 millones. Pero Morgan nunca dejó que el dinero eclipsara el duelo ni la gratitud. Tras su recuperación, protagonizó The Last O.G., lanzó más especiales de stand-up y en 2025 regresó a las sitcoms con Crutch, interpretando a un padre viudo que intenta manejar la vida con hijos adultos en Harlem. A principios de ese mismo año, sufrió una intoxicación alimentaria mientras estaba sentado junto a la cancha en un partido de los Knicks, vomitó en el suelo y luego publicó un chiste desde el hospital. Tracy en estado puro. Hoy, a los 57 años, está casado de nuevo, criando a su hija y preparándose para protagonizar The Fall and Rise of Reggie Dinkins, junto a Daniel Radcliffe. El hombre que una vez dijo, "I'm the new black", ahora camina con bastón, pero sigue recibiendo ovaciones de pie. Lochlyn Munro como Greg. Lochlyn Munro no tuvo un papel enorme en Little Man, pero encaja perfectamente en ese ecosistema de comedias de principios de los 2000 que construyeron los hermanos Wayans, uno en el que los personajes secundarios podían robarse una escena con una sola mirada, una línea, una reacción. Para cuando Little Man llegó en 2006, Munro ya era un rostro familiar para los fans de la comedia, gracias a A Night at the Roxbury, Scary Movie y White Chicks. Era el tipo de actor cuyo nombre quizá no sabías entonces, pero cuya energía siempre reconocías. Lo que hace que Munro resulte irreconocible en 2026 no es una transformación dramática,
sino lo silenciosamente imparable que ha sido. Mientras muchos actores de esa era desaparecieron tras uno o dos éxitos de culto, Munro siguió trabajando como una máquina. Con más de 250 créditos, continúa moviéndose entre terror, comedia, acción y proyectos de streaming sin perseguir la celebridad. Ha construido una carrera basada en ser confiable, extrañamente entrañable y lo suficientemente desquiciado como para que cada personaje destaque. La mayor sorpresa para muchos fue lo oscuro que podía llegar a ser. En Riverdale interpretó a Hal Cooper, un padre que poco a poco se convierte en algo mucho más peligroso. Fue un recordatorio de que Munro no era solo el tipo gracioso de las parodias. También podía transmitir amenaza. Luego volvió a deslizarse hacia el caos de los cómics como el detective Larry Fitzgibbon en Peacemaker, demostrando que aún sabe hacer reír sin esfuerzo. En 2026, Lachlan también se sube a la ola de la nostalgia de la forma más inteligente posible. Regresa como Greg en Scary Movie 6. Para los fans, es el momento perfecto de cierre del círculo, porque esos papeles de parodia de la era Wayans fueron exactamente lo que lo volvió icónico. Fuera del foco mediático, la vida de Munro ha sido inusualmente estable para Hollywood. Está casado con Sharon desde 1997. Tiene 2 hijos. Divide su tiempo entre Vancouver y Los Ángeles. Y aparece en convenciones donde los fans lo tratan como a una leyenda. Little Man pudo haber sido salvaje y exagerada, pero en 2026 las verdaderas sorpresas son las personas que estuvieron detrás. Algunas carreras despegaron, otras tomaron giros silenciosos y algunas dejaron un legado que aún resuena. Del regreso de Marlon y Sean, al ascenso de Kerry, la resiliencia de Tracy y la pérdida de Witherspoon, este elenco lo ha vivido todo. ¿Cuál fue el que más te sorprendió? Dale like, comparte y etiqueta a ese amigo que aún recuerda esta película tan loca. Los rostros cambian, pero los recuerdos no.